Buenas tardes, somos el grupo número 1, estamos 31 de julio 2017, vamos a proceder a grabar el video del trabajo autónomo número 7. Mi nombre es Valeria Miranda. Yo soy Karen Y Benítez. Javier Franco. A continuación vamos a resolver el problema número 1, cual nos dice que la figura adjunta, como pueden apreciar, representa la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo para un movimiento vibratorio armónico simple. Nos piden deducir la expresión general de la posición. Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar en el espacio. Sí. Entonces nosotros comenzamos a decir, si nos piden deduzca la expresión general de la posición, tenemos que es igual a seno de la velocidad por el tiempo más un ángulo fijo. Entonces, lo que nosotros debemos hallar es eso ahí, con sus respectivas unidades cada uno. Ya, vamos a comenzar diciendo que la aceleración nosotros la podemos ver de cómo la derivada, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o también la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya, esto de aquí nos daría menos a por w al cuadrado seno de wt más el ángulo phi. Eso es lo que nosotros tenemos. De la gráfica vamos a sacar algo importante, como en lo que es el periodo. Sabemos que esto aquí representaría una función seno. Tenemos que el periodo estaría hasta aquí. Decimos que hasta aquí estaría nuestro periodo, pero nos dan este valor que sería nuestro de medios. Pero por simple análisis tenemos que el periodo entonces sería 0.4 por lo tanto tenemos que W es igual a 2pi sobre el periodo. Por lo tanto tenemos que W es igual a 2pi sobre 0.4 y tenemos que W sería 0.5 radianes por segundo. Una vez que tenemos esto, por medio de la gráfica también vemos que la aceleración máxima vamos a tener que sería igual a 300 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Pero también tenemos que esa misma se puede sacar como que la aceleración máxima es igual a la amplitud por la velocidad al cuadrado. Como ya tenemos la aceleración, vamos a despejar lo que es la amplitud. Tenemos que la amplitud sería igual a la aceleración máxima sobre w cuadrado. Entonces, reemplazando esto, tenemos que es 300 sobre 5pi. Y esto nos da 1.216 centímetros. Voy a señalar esto. Esto es triangular. Como nos podemos dar cuenta, por medio de la gráfica, podemos ver que el ángulo inicial sería 0. Entonces, una vez que ya tenemos los valores respectivos de A, de W, vamos a proceder a reemplazar en nuestra ecuación. Aquí. X es igual a que hemos hallado, que es 1.216 por el seno de la velocidad, que ya la tenemos, 5
pi t más el ángulo inicial que tenemos que es 0 y ahí estaría el número. Y eso aquí estaría en centímetros. Igual al número. Y así concluimos el problema número 1. Así finalizamos el primer problema. A continuación, vamos a proceder a resolver el problema número 2, que nos dice: un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa se mueve con velocidad de 100 metros sobre segundos y choca, quedando incrustada en un bloque de madera de 1 kilogramo de masa que está en reposo. El bloque está unido a un resorte que se contrae 20 centímetros. Si no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, determine A, la velocidad inicial del conjunto, B, la constante elástica del resorte y C, el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Ya listo. Entonces vamos a proceder a resolver A. Nos pide la velocidad inicial del conjunto. Vamos a proceder a guardar datos. Tenemos una masa 1 de 0.04 kilogramos. Vamos a usar toda kilogramos. Una velocidad de masa 1 son 100 metros sobre segundos. Tenemos un bloque de madera. La masa del bloque de 1 kilogramo. Nos dice que el bloque inicialmente está en reposo, entonces la velocidad del bloque inicial va a ser 0 metros sobre segundos. El bloque está unido a un resorte que se contrae 20 centímetros, entonces vamos a tener un X, por decirlo así, de 0.20 metros. Si hubiera rozamiento, nos puede determinar la velocidad inicial del conjunto. Como nos habla de un choque, entonces sabemos que P inicial va a ser igual a P final, y de ahí partimos para sacar lo que es la velocidad inicial, la velocidad del sistema. Inicialmente tenemos un M1 por velocidad 1 más la masa del bloque por la velocidad del bloque, y esto va a ser igual a la suma de las masas de masa 1 más mv multiplicado por la velocidad del sistema, porque nos dice que es un choque inelástico, queda un solo sistema, y lo que tenemos aquí es que esto es 0 porque la velocidad inicial del bloque es 0 y tenemos 0.04 por 100 igual a 1.04 por la velocidad del sistema. Tenemos 4 sobre 1.04 velocidad del sistema, concluyendo que la velocidad del sistema es de 3.84. Sí, redondeamos, 85 metros sobre segundos. Este es resolviendo el literal A. Ahora para el literal B nos pide... Para el literal B nos pide la constante elástica del resorte. Eso podemos hallarlo con energías, entonces energía inicial va a ser energía final. Inicialmente vamos a tener un medio de m del sistema por la velocidad del sistema al cuadrado y un medio de k, la constante que necesitamos hallar, x al cuadrado, que es lo que tenemos inicialmente acá. Solo nos falta reemplazar, podemos anular esto con lo de aquí, la masa del sistema es de 1.04, multiplicamos a 3.85 al cuadrado, y esto va a ser igual a acá, sobre, despejando acá, nos queda 0.2 al cuadrado. La constante K, resolviendo esta ecuación y todo eso, nos va a quedar 385. Newton metro. Está bien.
versión guardada. Ya, con eso tenemos la respuesta literal número B. Entonces sabemos que la velocidad es 3.85, la constante es de 385.4. Nos pide hallar el periodo en el literal C. El literal C nos pide el periodo de oscilación del movimiento giratorio generado. Entonces podemos ocupar la ecuación de T igual 2pi por la raíz cuadrada de mk. Ah, ya, sobre sí, k sí, sobre sí. k sobre m. T igual a 2pi por la raíz cuadrada de m, que es 1.04, y k 385.4. Ah, ya sí. Sí, el segundo. Sí, es periodo. T va a ser igual a 0.33 segundos. Entonces con esto podemos dar resolución al problema número 2 de la guía instruccional número 7. A continuación vamos a resolver el problema número 3, que nos dice: sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte de constante k y largo natural L sub 0, produciéndose un estiramiento x sub 0 más allá de su largo natural, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición del equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Determinar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia W. Bueno, la situación que tenemos aquí es que inicialmente se conecta un bloque con masa m y este resorte que está aquí se va a alargar una distancia x sub 0, más allá de su alargamiento natural. Y este es el sistema que se tiene en equilibrio. A partir de esta posición de equilibrio es que se estira el resorte un poco más y es cuando empieza el movimiento armónico. Para esto no sabemos que la ecuación que determina el movimiento armónico simple de este de aquí es a coseno de WT más pi. Vamos a empezar. Bueno, esta es la ecuación que describe la posición del bloque en el movimiento armónico simple. Para esta, bueno, nosotros ¿qué datos tenemos? Tenemos que el bloque, la masa es m, tenemos que la constante del resorte es k, y tenemos que al producirse al colgar el bloque se desplaza una distancia en x sub 0. Ahora, vamos a proceder a determinar la constante k. Nosotros sabemos que la fuerza en x, en este caso nuestro sistema de referencia estaría así, inclinado, es igual a la constante del resorte por x. ¿Cuál es la fuerza que produce que el resorte se estire esta distancia x sub 0? Si nosotros vemos, el peso del bloque es el único que actúa, mg, y la componente que está de esta manera, que es la componente x del peso, con respecto al sistema de referencia, es la fuerza que produce el alargamiento. Y nosotros sabemos que esto es mg, seno del ángulo. Así que la fuerza en X, claro, y como la fuerza en X sería, la fuerza de restitución en seno negativo, entonces sería menos mg seno del ángulo igual a menos kx, despejando la x sub 0, ya que esta fuerza produce este estiramiento. Ahora, la constante k, eliminando los signos y todo, nos queda que es la fuerza en X sobre x sub 0. Ahora, nos piden al determinar la frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Entonces, tenemos ahorita la constante en función de la fuerza y el desplazamiento inicial, así que simplemente reemplazamos sobre x sub 0 por 1 sobre m. Entonces, tenemos que la frecuencia angular es igual a g seno de teta sobre x sub 0. Y esto es raíz. Bueno, con nosotros también tenemos aquí A. En este caso aquí nos dicen que a partir de la posición del equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo. O sea que a partir de esta posición el bloque se desplaza aún más. Digamos que esto de aquí. Esta es una distancia que no conozco. Y esta distancia es la amplitud que estaría en nuestra ecuación. Como nosotros no conocemos la amplitud, bueno, llamémosle a esta distancia que no conocemos B. Entonces, completando todos los datos que tenemos, nos queda que la ecuación de la posición de la partícula, de la masa,
nos queda como B, que es la amplitud, es la distancia que se lo estira, coseno de la frecuencia angular que nosotros encontramos, que es G seno de teta, sobre X sub 0, T, y el ángulo de fase. El ángulo de fase, el cuerpo parte del desplazamiento máximo. Si parte este cuerpo, si parte del desplazamiento máximo, quiere decir que el ángulo de fase en ese momento es 0. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo de fase es 0 y se completaría la ecuación de aquí. Esa es la ecuación de la posición. Ahora, nosotros sabemos que la ecuación que describe el movimiento armónico simple, nosotros sabemos que es la derivada, la segunda derivada con respecto a x con el tiempo, más w cuadrado por a igual a 0. Esta es la ecuación general. Entonces, como ya tenemos la ecuación de x, simplemente derivamos dos veces. Nos queda que la segunda derivada de x es menos b, derivando este w al cuadrado, sería w al cuadrado, coseno de wt. Sabemos que entonces reemplazamos los datos, solamente la segunda derivada sería menos b, g seno de teta, sobre x sub 0, coseno de raíz de g seno de teta, sobre x sub 0 t. Entonces, reemplazando esto de aquí en esta parte de aquí, y reemplazando el a por el respectivo valor que nosotros le dimos, nos queda la ecuación general, menos bg seno de teta sobre x sub 0 por coseno de raíz de g seno de teta sobre x sub 0 t más w al cuadrado a. O sea, bueno, dejándolo así expresado. W al cuadrado es g seno de teta sobre x sub 0, b igual a 0. Bueno, también se puede simplificar, pero generalmente esta es la ecuación general del movimiento. Y así concluimos el problema número 3. Bien, vamos a dar resolución al problema número 4. Dice, se tiene una barra rígida de masa 270 kilogramos y longitud 6 metros y que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa, es decir, la distancia desde el pivote hasta el centro de masa de la barra con densidad uniforme, que es lo que se puede deducir, es 1 metro. A su vez también existen dos resortes que están conectados a la barra. Los resortes son de constante elástica distinta. K1 en este caso se ubica a la izquierda de 2000 Newton sobre metros y K2 1500 Newton sobre metros. Si el sistema está en equilibrio y luego se le da un pequeño empuje, es decir, un sistema perturbado, demostrar que es un MAS, o sea, un movimiento armónico simple, o que describe un movimiento armónico simple y determinar cuál es la frecuencia de oscilación. Bien, para dar resolución a este tipo de problemas es necesario hacer dos análisis. En este caso, como vemos que es una barra y tiene un pivote y ejerce un movimiento oscilatorio, que es lo que vamos a demostrar, debemos hacer un análisis de momentos de torsión, puesto que los resortes, la fuerza de restauración de cada uno de ellos ejerce torque. Al igual en este caso el peso, porque su pivote no está en el centro de masa, entonces el peso también ejercerá un torque. Entonces por eso debemos hacer un análisis de momentos de torsión, o denominado torque. Ahora, este análisis se realiza en dos situaciones, o se puede realizar en dos situaciones. Cuando el sistema está en reposo y en equilibrio, y cuando el sistema está perturbado. Usualmente primero se hace el análisis en equilibrio y luego cuando está perturbado, o viceversa, como sea. Podemos proceder a hacer el análisis cuando está perturbado, como tenemos la gráfica de aquí, es decir, cuando se le ha dado ya un pequeño empuje, y luego determinar qué sucedía cuando estaba en reposo por medio de un artificio, ¿no? Entonces, vemos que el resorte la barra estaba en equilibrio apoyada por los resortes y podemos coger el lado derecho y le ejercemos una fuerza hacia abajo, aunque podría ser el lado izquierdo, cualquiera de los dos lados se puede tomar. Entonces, si yo ejerzo una fuerza hacia abajo aquí, la barra se inclina hacia abajo y por lo tanto se comprime el resorte mientras que el de acá se estira. Entonces, vamos a tener que, se supone que primero tenía una elongación natural, si se quiere decir, que para K1 vamos a ponerle por ejemplo D1, que era de esta parte de aquí a la parte de acá, y también tenía una elongación acá de 2, ¿la verdad? Para
para el resorte K2. Luego, se supone que si yo ejerzo una fuerza aquí, la barra, el extremo de la barra, se inclina hacia arriba y va a estirarse el resorte una distancia que le podemos poner x1. Mientras que acá, en cambio, el resorte se va a comprimir una distancia, que en este caso va a ser x2. A simple vista se pueden ver que no son iguales, puesto que el pivote no se apoya en el centro de masa, sino está desplazado. Entonces, es diferente la cantidad que se comprime cada resorte. Entonces, hasta allí hemos analizado. Vemos que describe un ángulo θ al momento de girar. Otra de las cosas importantes es tomar el sentido del movimiento. En este caso, como la fuerza estaba hacia abajo, la dirección del movimiento va a comenzar hacia abajo. Entonces, definimos nuestro sistema de referencia en cuanto a torcas. Y con ello podemos comenzar a realizar ya nuestro análisis de torca, sin antes también describir lo que son las fuerzas actuantes. Tenemos que, yo ejerzo una fuerza hacia abajo, pero esa fuerza no es la que se considera, sino la fuerza que ejerce el resorte. Y en este caso la fuerza restauradora, ¿hacia dónde va a estar dirigida? Hacia arriba, para poder restaurar el resorte. Entonces tenemos una fuerza hacia arriba, pongámosle F2. ¿Ya? Luego, acá, el resorte de acá. Se supone que se eleva el extremo de la barra, el resorte se estira y la fuerza restauradora va a querer volver a su posición natural, por lo tanto aquí la fuerza restauradora va a estar hacia abajo. Ahora el peso también ejerce torque. En este caso el peso siempre actúa hacia abajo. Entonces tenemos el peso. Y bien, entonces tenemos tres fuerzas que realizan torque tomando como sistema de referencia aquí, nuestro centro en donde se apoya el pivote. Entonces con ello podemos proceder a realizar nuestro análisis de torcas, que sería la inercia del sistema o de la barra por la aceleración angular. Entonces, si nuestro movimiento está hacia abajo, todas las torcas que estén dirigidas hacia abajo, es decir, con el vector aceleración angular entrando a la pizarra, van a ser positivas, mientras que las que están en el sentido contrario van a ser negativas. Entonces analicemos, por ejemplo, la fuerza de aquí, que sería F1. ¿Ya? La fuerza está hacia abajo, el brazo de palanca está aquí. Si yo por regla de la mano derecha hago el torque, veo que el vector apunta hacia afuera, está en contra del movimiento, por lo tanto es negativo. Ahora, entonces pongamos aquí menos. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca? Desde el pivote hasta el extremo, es L tercios. Entonces podemos poner aquí L tercios, pero vemos que la fuerza no es perpendicular al brazo de palanca, describe un ángulo. Entonces de paso ya podemos proceder a poner L tercios coseno del ángulo por la fuerza, que en este caso es K1. Ahora, K1 es la fuerza por su constante, por el desplazamiento que tiene, que en este caso es de 1 más x1. Luego vamos a ver cómo nos deshacemos de ese x1. Entonces, tenemos negativo, luego el peso, el brazo de palanca está así, el vector está hacia abajo, por lo tanto ejerce un torque positivo, sería más mg. Esta es la distancia, que es 1 metro, por lo tanto no se la puede escribir, simplemente es la unidad. Entonces, pero sin embargo, sí ejerce también un ángulo, entonces sería coseno del ángulo. Luego, tengo el brazo de palanca y tengo la fuerza, así mismo no es perpendicular, pero el torque está hacia afuera, por lo tanto también es negativo. Entonces sería menos 2L tercios. ¿Por qué 2L tercios? Se supone que esto es L, esto es L tercios, entonces lo que queda aquí es 2L tercios. Ya. Hubo un error aquí, L tercios es desde el pivote hasta el extremo. Luego 2L tercios así mismo, coseno del ángulo, por la fuerza K2 y la distancia D2 más X2. Esto es igual a la inercia. Sí, es 1. Es 1 porque habíamos visto que es 1 metro, entonces la unidad simplemente. Ya. Entonces ahora podemos ver qué pasa con esto de aquí. Tenemos que, o necesitamos saber el valor de X1 y necesitamos saber el valor de X2. Entonces, si hacemos un análisis, vemos que en esta parte de aquí es L tercios, ¿verdad? Vemos que esta parte de aquí no la conozco, esta parte de aquí es la que quiero hallar, que es X1, y aquí tengo un ángulo. Entonces, si yo aplico función seno, puedo darme cuenta que el seno del ángulo va a ser igual a X1 por L tercios. Perdón, dividido para L tercios. Entonces, yo quiero X1 sería L tercios por el seno del ángulo.
Mientras que acá, por similitud, para no volverlo a cero, bueno, escribámoslo, seno es igual a x2, en cambio sería sobre 2L tercios. Entonces acá sería 2L tercios por el seno del ángulo. Estos valores de aquí los podemos reemplazar acá. De paso, tenemos la inercia simplemente está como la letra I que se denota, pero no tenemos su valor, entonces procedemos a determinarlo también. Entonces tenemos que la inercia, ¿sí se ve en la pantalla? Sí. Entonces tenemos que la inercia va a ser igual a, como situemos nuestro sistema de referencia de un eje perpendicular que pasa por su centro, sería 1/12 bml cuadrado, más, por teorema de Steiner vemos que el eje en donde gira no está en su centro de masa, sino está desplazada, entonces sería más una distancia de ml cuadrado. Ahora, esa distancia se supone que es 1 metro. Si esto es 6 metros y esta distancia es 1 metro, la relación es de 1/6, entonces sería m por l sextos al cuadrado. Entonces esto nos daría ml cuadrado por 1/12 más 1/36. Entonces tenemos factor común 36, para 12 sería 3, más 1, 4, 4/36 sería 1/9. Entonces la inercia de la barra sería 1/9 ml cuadrado. Y esto es lo que podemos reemplazar allá también. Esa aceleración angular, al final, la vamos a escribir de otra manera para tener la similitud y compararla con la ecuación del movimiento armónico simple, que es lo que se describe. Entonces, volvamos a escribir esto de aquí. Hagámoslo un poco más acá. L tercios coseno del ángulo por K1. Aquí hablamos más X1, que es L tercios, seno del ángulo, seno del ángulo más mg, coseno del ángulo menos 2L tercios, coseno del ángulo por K2 por L2 más X2, que es 2L tercios, seno del ángulo igual a 1/9 ml cuadrado por eso. ¿Ya? Listo. Ahora, esta es nuestra primera ecuación, que es cuando el sistema está perturbado. Sistema perturbado. Un sistema perturbado, es decir, describe un ángulo y está en movimiento armónico, que es lo que se quiere demostrar, ¿no? Entonces ahora procedemos a realizar un segundo análisis, que es lo que yo mencionaba en un principio. ¿Qué pasa cuando el sistema está en equilibrio? Si se supone que el sistema está en equilibrio, no describe ningún desplazamiento angular, es decir, ningún ángulo. Por lo tanto, su ángulo equivalente viene a ser 0. Entonces este va a ser un factor clave para analizar. Entonces, si se supone que este ángulo es 0, podemos este ángulo reemplazarlo en la ecuación general para poder determinar qué pasa cuando el sistema está en equilibrio, qué ecuación nos queda. Entonces, haciéndolo directamente, tenemos 0, si reemplazamos aquí coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar menos L tercios de K1 por de 1, ahora, seno de 0 es 0, por lo tanto se me va, simplemente me queda ahí. Luego, más mg por coseno de 0 es 1, entonces sería mg menos 2 tercios de L, asimismo coseno de 0 es 1 por K2 por, y asimismo se me va a estar aquí, de 2. Eso es igual a 1/9 de mg cuadrado por L. ¿Ya? Ahora, L tercios, ya. Entonces tenemos dos ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si de esta ecuación, aquí no es 1/9 de ml cuadrado, se supone que está en equilibrio, es 0. Es 0, ¿sí? Porque está en equilibrio. Entonces, ya, tenemos dos ecuaciones. Ahora procedamos a despejar mg de aquí, que se ve mucho más fácil despejarlo, ¿sí? Para poder reemplazarlo acá. Vamos a ver. Mg va a ser igual, sumando ya, vamos a sacar factor común. Bueno, que
Creo que no nos va a servir de nada para hacerlo más directo. Solo te queda un tercio de 2 más 2 L tercios de cada uno de... Ya. Tenemos MG despejado y vamos a proceder a reemplazar aquí. Bueno, vamos a ver si me entra. Entonces sería menos L tercios coseno de ángulo por K1 por nada más. Entonces aquí en el MG sería L tercios K1 de 1 coseno del ángulo más 2 L tercios K2 de 2 coseno del ángulo menos, aquí era de separarlo, pero bueno, dejémoslo. Sería 2 L tercios coseno de K2 coseno de K2 De 2. Ya no importa. ¿dónde? Cosa de- Ah, ya, coseno de por la interacción. Sí. Ahora, vamos a volver al papel inicial en donde dijimos que esto de aquí estaba representado por x1, esto de acá estaba representado por un x2 para no serlo tan complejo. ¿Ya? Podemos también sacar lo que es el coseno, ¿sí? que tiene factor aquí, tiene factor aquí, tiene factor aquí, tiene factor aquí, entonces todo tiene factor. Entonces podemos despejarlo y podemos ir multiplicando ya. El tercio también es factor común. 2, L tercios, L tercios, ya, perfecto. Entonces L tercios también es factor común por el coseno del ángulo. Ahí sí. Vamos a proceder. Entonces, L tercios coseno del ángulo me quedaría menos K1 de 1 menos K1 X1 más K1 de 1 más 2 K2 de 2 menos K2 de 2 menos 2 Menos 4. 2. no, este es X2 Ah, ya, acá acá era X1, ya, entonces X2 sería En X2. 2X2. K2 Ah, ya, aquí. K2 de 2 menos 2 K2 X2. 2. Sí, X2. Todo es 2K2 X2. Ahora, entonces, si observamos, tenemos menos K1 de 1, K1 de 1. Adiós. Tenemos menos KX1, no tenemos. K2 de, X, K2 de 2, K2 de 2 se nos va. Y nos queda simplemente el L. Entonces, procedamos a... Ah, y de paso, L aquí, y acá nos queda una sola L. Entonces tenemos coseno del ángulo 3 sería menos K1 X1 menos 2K2 X2 es igual a 1 noveno de ML. ¿Ya? Ahora, Ah, sí, puede simplificar en un tercio. Aquí quedaría un tercio. yo. Sí, perdón. Más simplificado todavía. Entonces, tenemos eso de allí y coseno para ángulos pequeños me queda 1 de teta. Entonces podemos reescribir allá lo que teníamos y sacar el de aquí, el menos de una vez. Esta aceleración angular por derivada sería la segunda derivada del desplazamiento. Ahora,
Ahora, esta L de aquí, debemos de deshacernos de ella. Entonces, Ahí está, pues. ¿no? Puede reemplazar X y luego sacar parte de algo y se va a Se lo puedes devolver. Ya. Podemos volver a lo que habíamos hecho antes, que era reemplazar este valor de aquí acá. Entonces vamos a ver qué nos queda. X1 era L tercios seno del ángulo más 2 por 2 L tercios K2. ya. Ahora, La X, incluso en un tercio también se va. Sí. sí. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos estos ángulos que están allí, pero ¿qué sucede? Nosotros lo podemos comprobar incluso que cuando el coseno toma ángulos bastante pequeños, cercanos a cero, cuando su límite tiende a cero, el coseno de esos ángulos va a ser 1. Entonces podemos poner aquí como un apartado que el coseno cuando describe ángulos pequeños, muy pequeños, infinitesimales, esto es aproximadamente 1. Los senos, cuando toman cuando toman ángulos demasiado pequeños, infinitesimales, va a tender esto a teta. A ¿Ya? cero. No, a teta. A teta. Entonces, tenemos las L, ¿ya? El tercio también. El 1/3, ¿ya? Entonces tenemos, y esto tiende a 1. Esto tiende a teta. Teta, entonces podemos sacar factor común, teta. K1. Ya, entonces me quedaría K1 por Más K2. Más 4. Más 4 K2. M de la de teta. Ya, y si observamos, tenemos que, si esta m la mandamos a dividir acá, ¿sí? Vemos que lo que acompaña a esa expresión es teta, que en desplazamiento angular sería la aceleración angular está dada por la doble derivada del desplazamiento angular en función del tiempo, y si hacemos una analogía esto a lo que en movimiento lineal, si se quiere decir, tendríamos aquí un x y acá tendríamos la doble derivada de x con respecto al tiempo. Y vemos que la similitud es exactamente o es muy parecido a lo que describe la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, si arreglamos esto de una mejor manera, vamos a tener aquí, d2 de teta cuadrado Menos teta sobre M. y teta. Entonces, sabemos que ¿dónde hiciste eso? Aceleración es igual a velocidad por... Ya. Listo. Entonces, tenemos que, como lo decía, esta es la ecuación del movimiento armónico simple, lo que describe el armónico simple. Y con esto estaríamos demostrando ya verdaderamente que al momento de perturbar este sistema lo que me describe es un movimiento armónico simple, un más. Y lo que acompañaría a esta parte de aquí vendría a ser la famosa frecuencia angular o velocidad angular al cuadrado.
Y lo que nos pide determinar es cuál es la frecuencia de oscilación. ¿Ya? Claro, y de todo eso. Ajá, entonces tenemos que la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2 pi d. Vendría a ser... Ahí sí no se me sale. Pero todo eso es al cuadrado, porque Sabemos que w cuadrado, no, w simplemente sería raíz de k1 más 4k2 Ah, ya. sobre... 2 pisos de ¿Ya? Entonces, esta de aquí, la velocidad angular es la que reemplazamos acá y tenemos la ecuación de la frecuencia, que es 1 sobre 2 pi por la velocidad angular. Ahora, respondiendo literal a la que dice demostrar que es un movimiento armónico simple, ya lo hemos demostrado al llegar a esta parte de aquí, en donde se llegó a la ecuación que describe el movimiento armónico simple. Nos pide cuál es la frecuencia, entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar valores. 1 sobre 2 pi por la raíz. K1 vale 2000 más 4 por 1500, 270. Continuando, ya han determinado la frecuencia, reemplazando los valores, entonces la respuesta de aquí es 0,866 más frecuencia, puede ser hertz o 1 sobre segundo. Y tiene sentido porque esto es menos de un ciclo por segundo. Entonces, la barra es bastante pesada y tiene longitud 6 metros. Y sobre un pivote y sobre los resortes, entonces quiere decir que tiene que oscilar esos 6 metros y la masa es bastante grande, entonces no completa un ciclo en un segundo. ¿Ya? Entonces tiene sentido el decir que la frecuencia pues, es aproximadamente 0,866. ¿Ya? Por esas condiciones que nos da el problema. Entonces tenemos la frecuencia aquí, el resultado de la frecuencia, y también hemos demostrado que es un movimiento o que el sistema describe un movimiento armónico simple, el momento de ser perturbado. Y hasta ahí llega el desarrollo del problema número 4.